Hola, buenos días. Vamos a hablar ahora de los trastornos ligados al cromosoma X. La herencia holándrica también es importante, pero como es mucho menos frecuente, no lo retomaremos en este curso. Bueno, vamos a hablar de las características del árbol y los cuadros de Punnett, así como de algunos cuadros clínicos que abordaremos en los videos más adelante. Bueno, ahora, es muy importante definir que los cromosomas sexuales no se comportan como los cromosomas autosómicos. En este caso sí hay diferencias por sexo. Entonces, la presentación clínica en hombres y mujeres puede llegar a ser diferente, sobre todo en las recesivas. Y va a tener esto, un carácter recesivo o un carácter dominante. Recordemos, las mujeres pueden ser homocigotas o heterocigotas, pero en el caso de los varones no tienen los mismos loci, el X, que el Y. Bueno, ahorita lo abarcaremos un poco más adelante. Bueno, el sexo se determina genéticamente al momento de la fertilización cuando se establece el dimorfismo de los cromosomas sexuales, que son XX en el caso de la mujer y XY en el caso del varón. Y esta diferencia permite identificar también un patrón de herencia cuando las alteraciones están en alguno de estos cromosomas sexuales. Bueno, ahora es muy importante. Los varones son heterogaméticos y las mujeres somos homogaméticas. Una mujer solo puede aportar un cromosoma X, un varón solo puede aportar tanto un cromosoma X como un cromosoma Y al gameto. Hemicigoto es un concepto que aquí cobra importancia. Habíamos hablado de homo y heterocigoto, que para la mujer sigue funcionando, pero en el caso de los varones, hemicigoto es que algunos genes no tienen su correspondencia del X al Y. Estos genes son hemicigóticos. Quiere decir que solo tenemos una copia, un solo alelo, tanto en el Y como en el X en el caso de los varones, a excepción de, por ejemplo, síndromes como Klinefelter, donde hay más X en un varón. Perdón. Ok, es muy importante dentro de este tema abarcar la inactivación del cromosoma X. Dado que muchos genes del cromosoma X son hemicigotos, es muy importante, existe un proceso biológico llamado la inactivación del cromosoma X, porque funcionalmente solo habrá un X. Esto se debe a un proceso controlado por el centro de inactivación del cromosoma X, donde se codifica el gen SHIST, que va a interferir para volver una heterocromatina compacta, lo que nosotros al microscopio vemos como un corpúsculo de Barr, una heterocromatina compacta, el cromosoma inactivado, el que no va a estar funcionando. ¿Okay? Este proceso lo desarrolló Mary Lyon, que es la hipótesis de Lyon, la inactivación del cromosoma X. Va a ser aleatorio en el caso de los humanos y se espera que se inactive en un 50% los X maternos y en un 50% los X paternos. Sin embargo, veremos que no siempre es así, afectando esto la expresión clínica de las enfermedades raras. Entonces, aquí vemos las células y recordemos que muy temprano en el proceso embrionario se va a determinar la inactivación de los cromosomas y estando en un estado pluripotencial, todas las células dependientes de ese linaje van a mantener ese estatus de inactivación. Incluso se va a conservar en las células a pesar de las posteriores reproducciones celulares, manteniendo siempre el mismo cromosoma X inactivo. Ahora, lo que decíamos, esto es a través de un RNA funcional que es el SHIST, ¿ok? Y T6 va a ser el RNA funcional que se va a expresar para mantener activo, bloqueando la actividad de SHIST, para mantener activo el cromosoma X funcional e inactivo el otro. Este es un ejemplo muy característico donde lo podemos apreciar, es una gatita cálica, donde vemos que en el mismo locus se encuentra tanto el alelo para el color marrón, bueno, anaranjado, como para el color negro. Por tanto, en los parches donde se aprecia color anaranjado, el cromosoma con el alelo de color negro está inactivo. Y al revés, en los parches negros, el cromosoma con el alelo anaranjado está inactivo. Ahora, no todas las regiones van a tener
el proceso de inactivación. Existen dos regiones que se llaman las par 1 y par 2, que son pseudoautosómicas, se comportan semejante a los autosomas, que es donde vamos a tener la recombinación del cromosoma X con el cromosoma Y en el caso de los varones. ¿Correcto? Ahora, el cromosoma X es un gen muy densamente, es un cromosoma muy densamente poblado de genes, es decir, tiene una gran cantidad de genes y por tanto se relaciona a una gran cantidad de patologías. Ahora, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de ellos. Dentro de los que vamos a ver en el programa es la distrofia muscular de Duchenne. También está el síndrome de Rett, también está la incontinencia pigmenti y la hemofilia. ¿Ve? Y la hemofilia, que en este momento no la veo. Bueno, pero hay muchos otros más, incluyendo muchos síndromes con discapacidad intelectual y otro que no abordaremos más en este momento, sino más adelante en la parte de herencia no clásica, que es el síndrome de X frágil. Ok, bueno. Las características de la herencia recesiva ligada al cromosoma X. Recesiva quiere decir que para que se exprese el fenotipo tenemos que perder la función de ambos alelos. En el caso de los varones, pues el alelo que se pierda es suficiente para presentar clínicamente la enfermedad. ¿Por qué? Porque es semicigoto y no tiene el mismo alelo en el cromosoma Y. Bueno, entonces, en general solo se encuentran afectados varones, entre comillas, porque se ha visto que algunas de estas enfermedades tienen expresiones clínicas muy atenuadas en mujeres. O se pueden llegar a presentar, por ejemplo, en mujeres que son, por ejemplo, en síndrome de Turner, donde solamente tenemos un cromosoma X, algunas alteraciones cromosómicas que afecten la función de un X, o algunos patrones sesgados de inactivación, donde se inactive principalmente el cromosoma funcional, dejando el mutado activo. Ok, la transmisión será realizada a través de heterocigotas. En este caso, las mujeres portadoras, en teoría sin síntomas, pueden transmitirlo a los varones con un riesgo de un 50% y en el caso de las mujeres con un riesgo de un 50%, pero en este caso de ser nuevamente portadoras. Los otros 50% serían riesgos para hijos sanos. Y todos los hijos de un varón afectado serán sanos. ¿Por qué? Porque les transmite el Y y ahí no está la mutación. Y sus hijas todas serán portadoras, ¿correcto? No hay transmisión de varón a varón. Lo pueden llegar a encontrar en internet, pero siempre van a ser casos de Klinefelter cuando este llega a poderse reproducir. En algunas enfermedades el varón no se reproduce por la historia natural del padecimiento. Por ejemplo, en Duchenne rara vez llegan a una edad donde pudieran llegar a reproducirse. Ok, esta tablita ya la habíamos abordado en la parte de cuadros de Punnett, simplemente la desarrollaremos nuevamente con los riesgos que acabamos de comentar, ¿no? Si una mujer es portadora, tiene una mutación en uno de los X y el otro es wild type. Por tanto, puede tener 50% de riesgo de tener hijas portadoras y un 50% de riesgo de tener hijos enfermos, un 50% de hijos sanos. Es muy importante esto. Aunque la madre pueda ser portadora, no necesariamente todos sus hijos van a ser enfermos. Puede también tener hijos sanos. Ahora, ¿qué es importante? Muchas de las enfermedades que estudiamos ligadas al cromosoma X tienen una alta tasa de madres portadores. Por ejemplo, distrofia muscular de Duchenne, 3/4 partes de las madres son portadoras y 1/4 parte son mutaciones nuevas. Por tanto, siempre hay que hacer la genealogía y comprobar si la madre es portadora con estudios moleculares, porque si no, podríamos tener riesgo de recurrencia. Por otro lado, si en el caso de que esta enfermedad sí se puedan reproducir los varones que tengan hijos, sus hijas serían portadoras y sus hijos serían sanos. Por ejemplo, en un daltonismo, donde estas discromatopsias son ligadas al cromosoma X. Y una mujer enferma, ya sea porque presenta los dos alelos mutados, por ejemplo, de daltonismo, una mujer portadora que se casa con un varón con la enfermedad, puede... Ok, bueno, nuevamente nos acompaña Karek. ¿Y hola? Ok, bueno, entonces decíamos,
Para que una mujer se vea afectada, lo más probable que sucedió es que su madre era portadora y su padre tenía la enfermedad. En el caso de discromatopsias, esto sí lo podemos llegar a ver pues relativamente frecuente. Y en este caso, obviamente, si los dos alelos están mutados, todos sus hijos en automático serían enfermos y todas sus hijas serían portadoras. Este es en el caso de las enfermedades recesivas. Y tendríamos una genealogía parecida a esto. ¿Se acuerdan las características que habíamos dicho? No hay transmisión varón-varón. Aquí vemos, mujer portadora tuvo un hijo afectado y a su vez tuvo una hija que falleció, pero que tuvo una hija que tuvo varios varones afectados, y nuestro propósito es este pequeño niño que es nieto, bueno, bisnieto, de la primera portadora. Y en este caso tiene la enfermedad, ¿vale? Vemos que la transmisión es a través de mujeres sanas y lo que presentamos es un árbol de una ataxia ligada al cromosoma X, que es único caso en el país. Bueno, el esquema de segregación de los gametos, aquí en el cuadrito de Punnett, lo que vemos es que la mutación la representamos como una X con una bandita y vemos que la mamá tiene un X mutado y un X sano. Y estos son los riesgos de los que ya habíamos hablado, ¿no? 50% de riesgos de mujeres sanas y 50% de mujeres portadoras, 50% de riesgo de varones sanos, 50% de varones enfermos. Aquí no nos vamos a cuartos como en las autosómicas porque manejamos de forma diferente los varones y las mujeres. Así deben de segregar sus cuadritos de Punnett. No se vale que un 25% porque son sexos diferentes. Y acá tenemos el caso del varón afectado, ¿no? 100% mujeres portadoras, 100% de varones sanos. Ok, cuando se manifiesta en una mujer la enfermedad recesiva ligada al cromosoma X, puede ser por que tenga síndrome de Turner, puede ser por una inactivación sesgada o puede ser por alguna cromosomopatía en la cual afecte la función primordialmente del X sano. ¿Ok? O que sea homocigota, como ya lo habíamos visto en el dato. Los varones afectados transmiten el carácter a todas sus hijas, pero no a los hijos, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la dominante ligada al cromosoma X. En este caso, tanto hombres hemicigotos como mujeres heterocigotas pueden presentar la enfermedad. Entonces, en la dominante ligada al cromosoma X, los varones transmiten a todas sus hijas, pero a ninguno de sus hijos, por lo que ya habíamos comentado. Transmiten el Y a los varones, por tanto están libres de enfermedad. Y las mujeres heterocigotas tienen un 50% de riesgo de transmitir el gen a sus descendientes, sean hombres o mujeres, presentando aquí no el estatus de portador, sino la enfermedad propiamente. Los varones afectados muestran una expresión habitualmente más severa, porque aunque tengamos una inactivación del cromosoma X, ese X al final está funcionando en algún porcentaje, lo cual nos atenúa la expresión clínica de la enfermedad de las mujeres. Sin embargo, el varón, al ser hemicigoto, pues no tiene esta opción, por tanto el cuadro clínico suele ser más agresivo, más severo. Y obviamente no hay transmisión de varón a varón. Y en algunas enfermedades es posible que presenten abortos espontáneos los productos masculinos, esto es por una condición de letalidad en varones, que al ser hemicigoto sea tan grave el fenotipo que incluso no nazcan. Y hay árboles así, donde tienen múltiples pérdidas gestacionales y solo el nacimiento de hijas que pueden llegar a tener la enfermedad. Claro que aquí también vemos, pueden tener varones sanos, pero los varones enfermos incluso podrían no llegar a nacer. Y aquí lo tenemos desglosado, ¿no? Aquí tenemos una mujer enferma con un 50% de riesgo de heredar el alelo mutado a sus hijas o a sus hijos, de forma que puedan tener de igual forma la enfermedad. Y un 50% de riesgo de que tengan hijas sanas o hijos sanos. En cambio, si el varón es el que está afectado, pues aquí es directo, ¿no? Todas sus hijas en automático estarán enfermas y todos sus hijos en automático estarán sanos. ¿Vale? Y aquí lo tenemos en los cuadros de Punnett, pero es lo mismo. Aquí es un fragmento de un árbol genealógico muy grande, pero
sí se los quería comentar. Esta es de una enfermedad de Fabry. Y aquí tenemos un varón que tuvo dos parejas, dos mujeres con las cuales tuvo hijas. Y en este caso vemos cómo en automático las mujeres están afectadas y el único hijo varón está sano. ¿Por qué? Porque es una dominante ligada al X. Y en cambio los hijos de sus hijas, en este caso la hija tuvo la enfermedad y en este caso tuvo una hija y un hijo, el cual el hijo está afectado, pero la hermana no. Por lo que decíamos de los riesgos del 50%. Y aquí vemos otro varón donde tuvo un hijo y una hija y obviamente la hija está afectada y el hijo no. Bueno, los padres, la madre ya había fallecido, pero fue la que transmitió la enfermedad, ¿verdad? Porque no podríamos esperar que viniera de parte del padre, porque sería una transmisión varón-varón, y en este caso ya conocemos la mutación. Bueno, entonces aquí queda muy claro, ¿no? Cómo esta transmisión se da de forma de los varones a todas sus hijas, pero en ninguno de sus hijos, y en las mujeres el riesgo es 50%, pero como decíamos es totalmente azaroso, independiente por cada embarazo, y entonces acá tenemos una mujer cuyos dos hijos están afectados. Y eso sería todo por el momento en cuanto a las características de la herencia ligada al cromosoma X, recesiva y dominante. Y solo para concluir comentamos que pues en muchas ocasiones se menciona que en realidad simplemente hay herencia ligada al X y con una gran variabilidad en la expresión clínica. Bueno, esto sería todo por el momento y continuaremos con los cuadros clínicos. Muchas gracias. Adiós.